Hola, ¿cómo estás? Hace unos días monté una encuesta de Survey Monkey, y te pedí que contestaras. Eran 10 preguntas. He recogido los resultados, quería agradecerte el haber participado, si lo has hecho, y si no, bueno, pues disfruta de los resultados que puedes leerlos aquí. Iba a colgar esta presentación, pero tengo un problema pequeño, ¿eh? Y entonces pues te la cuento. Las consideraciones finales de la encuesta son las siguientes: que nos gustan los grupos y pertenecer a ellos, lo cual tenías ya claro, ¿no? ¿Eh? Que nos ponen un poco ansiosos a veces, pero que se nos pasa. A la mayoría de nosotros nos entra cierto hormigueo, cuando vamos a asistir a una reunión con un grupo, sobre todo si no conocemos a la gente, pero se nos pasa, ¿eh? Acabamos por sentirnos cómodos. ¿Nos hacen mejor la vida? ¿Vivimos mejor con grupos que sin grupos? ¿Nos cuesta hablar en grupo? A la mayoría de nosotros nos cuesta hablar en grupo. Es como que al arrancar la expectativa no sabes si la vas a poder cumplir o no, y especialmente si eres perfeccionista pues lo puedes pasar muy mal. En principio nos cuesta hablar en grupo, pero luego nos lanzamos y si hay sonrisas y si la gente nos acoge, etcétera, pues continuamos adelante, la mayoría de nosotros, ¿eh? Nos gustan para salir, aunque también pasamos de los grupos en ocasiones. Y eso lo has podido comprobar en la oportunidad, por ejemplo, que has intentado quedar con alguien y te han dicho los amigos que sí, que sí, que sí, y al final se han rajado la mayoría. Es decir, ese primer impulso, luego a veces reflexionamos, recapitulamos, o la pereza nos impide cumplir a lo que nos habíamos comprometido, ¿eh? ¿Nos parece que somos menos grupales que el resto de las personas? Es una pregunta muy significativa. La mayoría de nosotros pensamos que no dependemos tanto de los grupos como dependen los demás, ¿eh? En las redes me paso de formar parte de grupos, es decir, en WhatsApp, en Facebook, formo parte de demasiados grupos y soy consciente de ello. Y me gustan, me encantan los grupos, pero puedo prescindir de ellos en ocasiones. Esas son las conclusiones básicas. Vamos a ir viendo una a una. La primera pregunta era, cuando se trata de estar en un grupo nuevo, y bueno, el 60% contestamos que me siento excitada pero muy contenta, el 20% que me siento enferma, aunque se me pasa pronto, y otro 20% que me siento fatal y que quiero que pase pronto y me cuesta mucho adaptarme. Es decir, de cada 10 personas hay dos que las pasan muy mal en grupo. Seguro que conoces a alguien y seguro que le puedes recomendar que hable conmigo. Otra pregunta, cuando tengo que ser protagonista en un grupo, el 60% dice que le encanta, que de hecho es la primera persona en exponerse en el grupo. Vamos, que sí, hay que salir a bailar. El 6 de cada 10 afirmamos que somos los primeros en ir a la pista. Me gustaría saber si es cierto, pero bueno, esa es la intención que tenemos, ¿eh? Y un 40% que se siente mal, con angustia, pero que cuando empieza, pues que le suele gustar. Es decir, de cada 10, 4 personas nos retraemos un poco a la hora de asumir el protagonismo en un grupo. Eso es interesante saberlo, porque somos una sociedad muy extravertida, aparentemente, pero tenemos un 40% de nosotros, por lo menos, que tenemos cierta prevención frente a un grupo, ¿eh? El grupo genera a veces miedo, y eso ya lo sabes. Esta otra pregunta. Cuando me llevo mal con alguien de un grupo, prefiero no formar parte de ese grupo hasta que esa persona sale de él o no está, tan solo un 10%. ¿Mm? La mayoría nos mantenemos en el grupo, aunque nos cueste verle la cara a esa persona que nos cae fatal por alguna circunstancia. Y un 20%, o sea, 2 de cada 10, intentamos arreglar las cosas para que mejore nuestra relación dentro del grupo. O 7 de cada 10 no hacemos nada y nos quedamos en el grupo, ¿eh? Y uno de cada 10 presionamos para que esa persona se marche. De alguna manera, ¿eh? Preferimos no formar parte del grupo hasta que se vaya. Cuando tengo que hablar en una reunión de grupo, 6 de cada 10 decimos que se nos da fenomenal, que podemos hablar en grupo sin ningún problema. Ha cambiado mucho la sociedad en esto, ¿eh? Somos mucho más abiertos, parece. 3 de cada 10, el 30%, decimos que suelto 4 cosas para salir del paso porque no se me da bien. Y uno de cada 10 no puede hablar en grupo. Entonces tenemos 4 de cada 10 que las pasan canutas cuando hay que hablar en grupo, y de esos 4, uno no puede hablar en grupo. ¿De acuerdo? Si conoces a alguien, dile que me llame, que le vendrá bien.
Cuando se trata de hacer una actividad como viajar al extranjero o viajar afuera, ¿eh? Me encanta ir en grupo, 3 de cada 10. Me da igual ir en grupo o con otra persona nada más, en pareja, ¿no? Entiendo. De amigos o pareja. 5 de cada 10, el 50%. Y prefiero salir con otra persona en lugar de ir en grupo 2 de cada 10. O sea, el 20% de nosotros preferimos ir con alguien, es decir, controlar la situación de alguna manera, ¿eh? A estar en un grupo que se dispersa un poco el control o que el control lo tienen otros. Yo diría que cuando se trata de hacer cosas en grupo, las hago y las disfruto 9 de cada 10. O sea, el 90% disfrutamos de las cosas que hacemos en grupo. Eso es importante. Somos sociales, por naturaleza, y lo demostramos en este cuestionario. Si les pregunto a las personas de un grupo del que formas parte, ¿qué es lo que me dirían, no? Entonces, te dirán que soy una persona vergonzosa 2 de cada 10. Pensamos que van a decir de nosotros que somos vergonzosos. Otros 2 de cada 10 pensamos que dirán que somos el alma del grupo. ¿Mm? Y 6 de cada 10 consideramos que somos uno más dentro del grupo. Es decir, prevalece la humildad entre nosotros. 2 de cada 10 aparentamos ser vergonzosos en el grupo. Es un porcentaje pequeño, es un 20%, no es mucho, ¿eh? Y 2 de cada 10 también no coincidirán, por supuesto, pero 2 de cada 10 dicen que son el alma del grupo. ¿De acuerdo? Yo pertenezco a menos grupos que la mayoría de la gente, lo consideramos el 70%. O sea, 7 de cada 10 pensamos que formamos parte de menos grupos que el resto de la población. Y 3 de cada 10 pensamos que formamos parte de más grupos que el resto de la población. Por grupos entendemos grupos familiares, grupos deportivos, de ocio, de asociaciones, en fin, grupos. No de Internet. Grupos eh, físicamente reales. ¿De acuerdo? No virtuales. En las redes sociales, que esta era otra pregunta, pero dedicada exclusivamente a los grupos de redes sociales, y WhatsApp, Facebook, en fin. No estoy en ningún grupo, no me gusta 2 de cada 10, un 20%. Estoy en muchos grupos, pero no me gusta 1 de cada 10. Estoy en muchos grupos y me encanta 7 de cada 10. O sea, básicamente, si volvemos a las conclusiones, que te las voy a enseñar, nos gustan los grupos y nos gusta pertenecer a ellos, tanto reales como en Internet. Nos ponen un poco ansiosos, pero se nos pasa. Es decir, hay cierta inquietud, como dicen los actores a la hora de actuar en el teatro, que dicen que tienen ciertos nervios al principio, o los cantantes, o los grupos antes de salir al stage, al escenario, se ponen un poco ansiosos. Ese nivel de ansiedad, parece que hay niveles de ansiedad que son óptimos. Una vez expliqué lo de la Yerkes-Dodson, la curva de Yerkes-Dodson, así, ¿no? Si es alto es óptimo, si es muy alto, comienzas a perder el control, la ansiedad te supera. Y si no alcanza un límite, pues eres muy aburrido, ¿eh? No llegas ni a niveles de ansiedad, eres frío como un témpano, como un reptil. Entonces nos gustan los grupos, pertenecer a ellos, nos ponen un poco ansiosos, nos hacen mejor la vida. ¿Nos cuesta hablar en grupo a algunos de nosotros? Nos gustan para salir, aunque también podemos pasar de ellos, y eso lo sabes por la gente que no acude a tu cumpleaños o que no acude cuando habéis quedado 10 para ir al cine, hay 4 o 5 que se rajan al final. Nos parece que somos menos grupales que los demás, como que podemos ser más independientes del grupo que el resto de la gente. En ese sentido, quizá porque vivimos en una sociedad donde eh, la individualidad está muy bien vista, está mejor vista que en la antigüedad, que no estaba bien visto salir del grupo. Y en las redes sociales me paso de formar parte de grupos, o sea, formo, el 70% decía que formaba parte de más grupos, creo que era el 70%, de más grupos que sus amigos, y me gustan, me encantan, pero puedo prescindir. Bueno, pues esta es la encuesta, que eran 10 preguntas muy sencillitas. La encuesta está disponible por ahí, pero ya no analizaré los resultados como he hecho aquí, ¿eh? Te agradezco que hayas participado y solo me queda, bueno, pues que si conoces a alguien que no le va bien en grupo, pues ponle en contacto conmigo porque puedo ayudar en esos temas de ansiedad grupal, ¿vale?
Gracias por atenderme. Han sido 10 minutos de presentación, tampoco es tanto. Saludos. Adiós.